Hola a todos, ¿os acordáis de aquel capítulo de cómo ajustar una puerta de un garaje? Bueno, pues ahora esa puerta de garaje llevaba tiempo que el mando no iba, ¿vale? Entonces vamos a explicar un poquito eh, qué es lo que habría que mirar. Lo que habría que mirar es una placa que normalmente se pone en el exterior y es una placa que es la que recibe y abre o cierra el contacto para que la puerta suba o baja, ¿vale? Esta placa en este caso ya está aquí prácticamente suelta. Abriremos la tapa. Es que a una mano cuesta un poco, ¿vale? Y accedemos a la placa. Como podéis ver, no sé si se aprecia, pero está muy solfatada. Acercando un poquito, ahora lo veis mejor. Lo que sí que hace es que cogemos el mando, ¿veis? Actúa un pequeño LED conforme nos indica que recibe la señal, pero no realiza la maniobra. Pues bueno, esto ya tenemos dos opciones. Bueno, mejor dos opciones no. Una opción, tirar la placa y sustituirla, ¿vale? Entonces esto ya depende, que en el mercado hay muchos tipos de placa y demás. Al final lo que esto hace es abrir o cerrar un contacto. Entonces, de aquí si os fijáis, va una manguera que sale, pero la misma manguera vuelve a entrar, ¿vale? Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que si fijáis, el tierra viene aquí al 1 y de aquí al tubo, que seguramente será un puente en la fase de lo que es el interruptor que hay allí, ya que lo podemos hacer manual. El negro y el marrón, ¿vale? Vienen aquí atrás. Solo nos indica que eso, nos pone un número 2, ¿vale? Negro y marrón. Y luego está el neutro. Bueno, entiendo que esta placa, vale, como, a ver, está el neutro, que si os dais cuenta, no se aprecia muy bien. Pone 24 voltios. Entiendo que esta placa va a 24 voltios. Los colores no es que sean precisamente lo de las fases, sino que los han utilizado a modo de conexionado y ya está. Es decir, el tierra no es tierra, el marrón no es fase, el azul no es neutro, ni nada de eso. Que esto es lo que a veces nos puede confundir. ¿Vale? Entiendo que el azul es lo que trae 24 voltios, el negro y el marrón deben de ser los neutros y el tierra debe ser el contacto, ¿vale? O sea que si hacemos un puente entre el tierra y el marrón, debe ser el contacto que accione subir o bajar la puerta, que es lo que debería de hacer la placa por sí misma sola cuando le damos al interruptor. Bueno, pues con un trocito de cable vamos a proceder a realizar el puente. Con mucho cuidado, ¿vale? Como podéis ver, la puerta actúa. Bueno, como ya tenemos localizado lo que sería alimentación y lo que sería el contacto, vamos a proceder a cambiarla por una placa nueva. Ha tardado como un mes o así, la hemos comprado por unos 12 euros en internet y lo único que nos hemos fijado que haga pues la misma función, ¿no? Una alimentación del mismo voltaje, en este caso es a 24 voltios, y un contacto lo más sencillo posible con dos mandos nuevos. Pues nada, dicho esto, vamos a proceder a cambiarlo. Bueno, pues lo que he hecho es quitar la placa, dejarla colgando, la vieja, y he puesto en su lugar la nueva, ¿vale? Como podéis ver, aquí abajo irá la alimentación. Y aquí esto es un circuito de un contacto y aquí de otro. Nosotros en este caso solo necesitamos uno. Miraremos en las instrucciones qué contacto es, ¿vale? Qué bornes son, en este caso serían dos.
2 bornas de estas 3 o 2 bornas de estas 3. Solo vamos a utilizar una. Sobre todo quitaremos corriente para evitar que pues la placa se queme y demás. Y procederemos a ir quitando cable por cable. Quitaremos, por ejemplo, uno del contacto, lo conectaremos a la placa nueva. Otro del contacto, lo conectaremos a la placa nueva. Y así sucesivamente. Y así tampoco perdemos la noción de lo que es cada cable en sí. Una vez ya conectado, según el fabricante, la alimentación estaría aquí y contacto común y normalmente abierto. Ya de fábrica viene con una preconfiguración, se puede cambiar, vienen unas instrucciones, es muy sencillo, ¿vale? Os explico un poco por encima, por si queréis añadir también mandos. Este es el botón de aprendizaje, de esto hay muchos tutoriales también en internet. Tocáis ese botón, el LED parpadea, tocáis un montón del mando y cuando ya se queda fijo ya está. Pues nada, solo faltaría ya probarlo y ver si funciona. Vamos allá. A ver, le damos otra vez. Perfecto. Total, una placa de 12 euros que ya viene con 2 mandos incluidos. Vale, hay un montón de precios y de variedades en internet. Yo no gano nada con esto, por eso no anuncio ninguna. Y nada, espero que os pueda ayudar y que os haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal y compartirlo. Muchas gracias.